Esta confianza siempre la tendré, nunca me vas a quitar esto. Aparte la batalla será muy aburrida, ya la veía venir, diría Cara, la cual se ponía en pose de combate, esperando al movimiento de la guerrera. Ella solo poseía una pequeña sonrisa, esperando ganar, pero una batalla no se termina hasta que uno de los dos guerreros esté en el suelo. Tienes razón, hasta que uno esté en el suelo se verá al ganador, así que a luchar hasta que nuestros cuerpos digan los límites humanos, diría Assassins, la cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe, que a donde había pasado dejó un caos por su gran poder oscuro que tenía. Cara solo vio eso y se desplazó a una gran velocidad. Ella estaba consciente que la batalla no iba a ser muy larga, al contrario iba a ser muy corta en cada segundo, pero eso era lo de menos. Los dos se dieron un fuerte golpe que toda la zona de combate tembló por la magnitud de sus golpes, ya que ambas estaban usando una inmensa fuerza. Así comenzado un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que por donde vieras verías a dos veloces rayos impactarse una fuerte cantidad de golpes, cada fuerte golpe que se iban lanzando hacia sacudir la zona de combate. Las dos chicas no están con mucho juego, querían acabar la batalla lo más rápido posible, pero hacer todo eso tendría sus consecuencias, como perder en un solo movimiento de su rival o perder el control del poder. Cara se iba desplazando a unas grandes velocidades mientras daba una fuerte cantidad de golpes, sin contenerse en lo más mínimo, lanzando fuertes cantidades de golpes. Ella poseía un gran nivel y no se iba a rebajar al nivel de su adversario. Assassin tenía muchas dificultades en esquivar los fuertes golpes. Ella sabía que estaba perdida, por más que quisiera hacer un gran esfuerzo era imposible. Su adversario era una de las guardianes de las puertas de Avalon, y se sabía que el poder de dichas era grande, por algo eran guardianes de las puertas de Avalon. Durante unos largos minutos se veía el fuerte intercambio de golpes a una inmensa velocidad, que donde vieras pasar solo verías unos veloces destellos con veloces golpes. No lo estás haciendo nada mal, me estás siguiendo el paso a la perfección. A pesar de no estar en mi máximo nivel, te estoy poniendo en verdadero apuros, o veo en tus ojos el cansancio que estás teniendo cuando eres impactada por cada fuerte golpe mío, diría Cara, la cual no paraba de lanzar fuertes golpes. Ella no se estaba conteniendo en lo más mínimo. La verdad, eres fuerte, no te voy a quitar mérito, y a pesar de estar en mi dominio, estoy siendo víctima de tus golpes, y no soy capaz de verte en cada movimiento, así que este es el gran poder de una guardiana de las puertas de Avalon. Nunca pensé que fueran tan fuertes, pero veo que me había equivocado, son unas guerreras impresionantes, diría Assassin, la cual intentaba esquivar la mayor cantidad de golpes, pero no era posible hacerlo, o al final la batalla la tenía perdida. Digamos que aún estoy en recuperación, mi verdadero poder hacer temblar este lugar, pero por los malditos sellos que me han puesto no soy capaz de liberar mi verdadero poder, pero cuando el actual rey caiga, yo podré ser libre como una verdadera bestia, diría Cara, la cual al decir eso sonrió, pero no se contenía en lanzar los fuertes golpes. Ella sabía que el mínimo descuido podría jugar mal en eso. Bueno, si eso piensas que pasará, bueno, ¿no sabes qué tan poderoso puede ser el actual rey? ¿Sabes que pudo haber entrenado para volverse más fuerte, sabiendo que un nuevo villano estaba por entrar a su reino? ¿Acaso no pensaron en esa posibilidad, o solo entraron el reino por entrar, diría Assassin, la cual estaba respondiendo los fuertes golpes con algunas dificultades, pero no era la gran cosa. Joder, ahora que dice ella eso es verdad, nosotros entrenamos, pero ella también terminó entrenando más que nosotros, lo cual la batalla de nuestro rey puede terminar siendo un fracaso y terminar muertas en esta guerra por no pensar bien. Maldición, cosas que debíamos pensar bien. Espero pueda ganar con su actual poder, aunque posea sellos. Ella se volvió muy fuerte a pesar de todo, diría Cara en sus pensamientos, mientras se concentró en solo esquivar los fuertes golpes, ya que estaba metida en sus pensamientos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Acaso mis golpes están siendo demasiado para alguien como lo eres tú? Dime, ¿te está haciendo daño o qué pasa?, diría Assassin, ya que la veía muy callada a su adversario. Jajaja, estúpida, ¿crees que unos simples golpes como los tuyos serán la gran cosa para alguien como lo soy yo? ¿Es de verdad que has dicho eso?, diría Cara, la cual a una inmensa velocidad le dio un fuerte golpe que donde pasó generó unas roturas del tiempo hasta clavar el fuerte golpe a una inmensa velocidad. Assassin salió disparada a una gran velocidad que por donde iba pasando solo generaba un inmenso caos sin dejar nada a su paso, hasta caer en el suelo, que se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo sin dejar nada a su paso. Cara solo veía eso con una pequeña sonrisa mientras sentía una gran adrenalina en su cuerpo, ya que, a pesar de ser una guerrera débil, su adversario se estaba divirtiendo, pero tenga en cuenta que su rey podría tener una batalla donde esté muriendo en batalla o aún no se sabría.
¿Qué es lo que pasó? ¿Acaso golpeó demasiado fuerte para que no hayas sido capaz de ver mis golpes así de débil? Diría Kara, la cual veía donde había caído su adversario mientras tenía una pequeña sonrisa. Maldición, no he sido capaz de verla en lo más mínimo. Cada golpe que me dio me hizo un fuerte daño a pesar de tener yo un gran poder y aún así no fui capaz de hacer nada. ¿Es posible eso o solo fue una simple ilusión? Diría Assassin. Sería ilusión, jajaja. ¿Es en serio que has dicho eso? Una ilusión es en la que vives creyéndote fuerte cuando solo eres una vil débil. No eres nada fuerte, solo una guerrera que se cree una caballera de la mesa redonda, pero solo eres una Assassin del reino de ahí, no sirves para nada más, diría Kara, la cual estaba seria viendo a la guerrera. Si habla lo que quieras, la que mucho habla poco hacer. ¿Acaso no te sabes esa frase? ¿Y quién está hablando como si no hay un mañana? Diría Assassin sería por esa situación. Quiero saber. No hago nada, dices no, pero ir a donde estás en el suelo como la perra que eres y mira dónde estoy yo arriba como la guardián que soy. ¿Miras la diferencia entre tú y yo? ¿O quieres que te lo siga explicando? Mejor usa más poder antes que te elimine a ti. Sí que te harporé, porque no hay reglas que me lo impidan, diría Kara. ¿Reglas? ¿Acaso hay reglas en las batallas? ¿O acaso estás estúpida pensando que las batallas poseen alguna regla alguna? ¿Es en serio que has dicho eso? Diría Assassin. Sería por eso. No, las batallas son sin reglas, pero en cada batalla que estás viendo tienen una orden, y es dejar con vida a algunos caballeros de la mesa redonda, a los nobles, a los que no serán eliminados. ¿Por qué tener una basura doble cara? ¿No lo crees? Diría Kara sería viendo a su adversario. Jajaja, tener a guerreros que han servido a un anterior rey y que lo traicionan. ¿Acaso crees que no les harán lo mismo? Dime, diría Assassin, la cual se ponía seria. No, debido que les sirven a ustedes por las reglas del palacio y sus códigos de rey, si no ustedes ya las hubieran matado, pero como reglas no han sido así, diría Kara, la cual le dio una veloz patada a una gran velocidad. Assassin salió disparada a una gran velocidad hasta impactar brutalmente con una montaña que la destruyó por el brutal impacto mientras ponía sus brazos en forma de X, defendiéndose del fuerte golpe mientras tomó distancia de su adversario. Su mirada era seria porque sabía que podría perder si no se ponía seria. Ya usarás más poder o solo estarás así. Neta, te estás convirtiendo en una batalla aburrida. La verdad no posee gracia luchar con alguien muy débil, aparte no le pone gana a la batalla, diría Kara, la cual se sentó en unas rocas mientras veía a su adversario. Tanta es tu confianza, pues usaré un poco más de mi poder para dejar de juegos. Es hora de ver si será capaz de hacer algo. Pues quiero ver ese gran poder supuestamente, diría Kara, la cual solo tenía una sonrisa seria también, pero nada que la hiciera cambiar de parecer. En eso la zona de combate estaba retumbando. Un buen poder se hacía sentir, pero nada de impresionarse. El poder de su rival estaba en aumentando hasta que un fuerte estallido de poder había liberado el 80% de su poder, haciendo temblar unos kilómetros a su paso por su gran poder o buen poder. Kara solo tenía una cara de póker al ver un poder tan débil. Ella tenía la esperanza de tener una batalla de un buen nivel, pero eso no es nada de lo que había previsto. Al contrario, la batalla sería más aburrida al ver el nivel tan miserable que tenía uno de los supuestos caballeros de la mesa redonda. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan callada? ¿Acaso mi poder es tan grande que te has quedado sin palabras? ¿Qué pasa? Dime. Bueno, mejor guarda las palabras para cuando te mate, diría Assassin, la cual estaba seria mientras se ponía en pose de combate. Jajaja, solo pensar que escogía una verdadera pérdida de tiempo, pero bueno, no voy a perder tiempo más, te voy a terminar matando, así termino esto más rápido y me voy al palacio a ayudar a mi rey, diría Kara, la cual se movió a una gran velocidad. Ella solo aumentó un 10% de su poder porque sabía que iba a perder el tiempo en la batalla. Así se le dio inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iba lanzando hacía temblar la zona de combate. Por donde vieras pasar solo verías a dos destellos darse unos salvajes golpes. Las velocidades de cada puñetazo que se iban lanzando era inmensa, que por donde viera pasar solo verías a dos destellos. Kara solo poseía una pequeña sonrisa. Ella no tenía muchas dificultades en esquivar los fuertes golpes. Ella sabía que la batalla estaba siendo una pérdida completamente de tiempo, pero aún así no se estaba confiando tanto mientras esquiva y responde los fuertes golpes. Assassin tenía muchas dificultades en esquivar los fuertes golpes, a pesar de eso no se rendía, daba todo en la batalla, sabía que no podría descuidarse ningún segundo porque podría ser fatal para su cuerpo, pero se descuidó unos segundos que recibió un fuerte golpe que salió disparada a una gran velocidad hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión que todo a su paso se destruyó por el salvaje impacto.
Creo que me he pasado esta vez, he usado mucha fuerza, me equivoco porque mira dónde has caído, eres una verdadera perdida completamente de tiempo, pensé que serías más fuerte pero ni a eso llegas, diría Kara, la cual estaba aburrida, en su cara se veía eso. Maldición, ¿qué pasa? Ella no ha aumentando el poder y aún así me está ganando, ¿acaso eso es posible? No entiendo nada de lo que pasa, diría Assassin en sus pensamientos. Jajaja, te he dejado muy pensativa después de recibir mi golpe. ¿Qué pasa? ¿Acaso estoy siendo demasiado fuerte para una guerrera de la mesa redonda? Diría Kara, la cual poseía una pequeña sonrisa mientras veía la cara de su adversario. Es imposible, ¿cómo es capaz de ganarme sin tanto esfuerzo? Es que debería ser imposible, soy más fuerte que ella y solo estoy demostrando mi poder, supera lo entendible, pero ella es muy fuerte a pesar de no aumentar su poder, diría Assassin, la cual seguía invadida por muchos pensamientos, que no entendía nada de lo que estaba ocurriendo. ¿Estás ahí? ¿Aburres? Si estás así con esa cara de pensamientos, y sin saber qué hacer cuando tu rival es más fuerte, haz algo más que solo mirarme con esa cara de estúpida, diría Kara, la cual detuvo el fuerte golpe que había sido lanzado mientras poseía una pequeña sonrisa, a la vez que le dejó ir una veloz patada. Ella no se estaba con juegos en lo más mínimo. Assassin la recibió de lleno, que salió impulsada unos cuantos metros a gran velocidad hasta impactar con una montaña que la destruyó por completo. Kara no se contuvo con ese fuerte golpe que se movió a unas grandes velocidades, que por donde vieras pasar a la guerrera solo iba generando un gran caos por su inmenso poder. Assassin, cuando quiso reaccionar, fue muy tarde, que recibió dos brutales golpes, el tercero se logró defender en forma de X, mientras tomó distancia y cuando se recompuso, se lanzó a una gran velocidad que donde vieras pasar solo verías a un veloz destellos. Ambas guerreras se impactaron un fuerte golpe a una inmensa velocidad que el caos generado fue brutal, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando ponía de cabeza el lugar de la batalla, que por donde vieras pasar solo se veía a dos destellos darse e impactarse unos salvajes golpes a grandes velocidades. Kara se desplazaba a unas grandes velocidades, el impacto de sus puños generaba unas fuertes ondas de ki, que eran expulsada por lo salvaje que eran cada golpe. Assassin sentía mucho dolor por cada golpe, pero aún así no se rendía a pesar de recibir muchos golpes, ella se mantenía firme sin bajar la guardia en lo más mínimo, sabía que un mal movimiento podría ser el fin de ella. Durante unos largos e intensos minutos solo se vio a dos destellos darse una infinidad de golpes, que cada uno poseía unos grandes poderes, por donde se vieron los destellos, y el caos era lo único que se lograba ver. No lo haces nada mal, al contrario lo haces perfecto, eres capaz de seguirme el paso a pesar de que tengo un nivel de poder más grande que el tuyo, pero aún así eres buena en cada golpe. Lástima que los guerreros de la mesa redonda siempre son así de confiados pensando que ellos son los mejores cuando la realidad es otro. Me equivoco, diría Kara, la cual no paraba de esquivar golpes y responderlos, ella no se estaba con juegos. Maldición, ella por más golpes que le llegue a impactar la que se hace daño soy yo, no ella. Veo que posee mucha resistencia y un poder temible a pesar de tener yo la ventaja, pero la batalla no se decide por el más resistente o más poderoso sino por el que sea capaz de aguantar la batalla más tiempo, diría Assassin, la cual no paraba de esquivar los fuertes golpes. Jajajaja, ¿crees poder aguantar una batalla en mi 30% de poder? Porque estás hablando de resistencia cuando yo aún no he liberado nada mi máximo poder, a diferencia tuya que lo estás dando todo con tal de ganar, diría Kara, la cual tomó distancia ya que se había aburrido de sentir puras cosquillas en su cuerpo. Lo mismo te dijo, serás capaz de aguantarme en mi máximo poder, diría Assassin, la cual hacía lo mismo que su rival mientras tenía una pequeña sonrisa. Kara no diría nada más cuando comenzó a liberar un poder impresionante, cuando de un fuerte estallido de ki liberó el 30% de su poder haciendo temblar unos kilómetros a la redonda. Assassin comenzó a hacer lo mismo, su poder estaba siendo impresionante cuando liberó el 100% de su poder natural. Es hora de despertar de su largo sueño. 3 estrellas del caos, liberación de poder, diría Assassin, la cual pasó a un 130% de su poder, siendo impresionante para ella un poder así, ya que las estrellas del caos no era más que un poder supremo. Estrellas del caos, has aprendido una técnica suprema pero solo con 3 estrellas, interesante, pero si no mal recuerdo con 12 estrellas cada una, más poderosa que la anterior, pero tú apenas has logrado las 3 primeras, diría Kara, la cual tenía una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que te genera gracia? ¿Que soy más fuerte que tú o estás realmente loca pensando que ahora sí vas a poder ganarme? ¿Qué pasa por tu mente?, diría Assassin, sin entender lo que pasaba en la mente de su adversario.
Lo mismo te dijo, ¿piensas que ahora sí serás capaz de hacerme frente en la batalla o solo son pensamientos estúpidos tuyos que piensas que podrás con una reina como lo soy yo? Diría Kara con una pequeña sonrisa. Ella se había movido a una gran velocidad que a donde había pasado solo generó un brutal caos por su inmenso poder. Maldición, debo ponerme seria si no deseo morir. Esta batalla parece que será la última round, si no lo hago bien podré morir en el intento, diría Assassin, la cual se lanzó a una salvaje velocidad que a su paso se generó un inmenso caos. En eso los dos guerreros se dieron un fuerte golpe, que el mero impacto de sus puños la zona de combate fue destruida por lo salvaje que fueron sus golpes, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades. Que donde las dos guerreras se iban moviendo el tiempo por segundo se volvía cero en lo absoluto por su inmensa velocidad. Las dos no se estaban guardando nada, por más que quisieran hacer algo legendario podría terminar mal para una de las dos. Kara se movía y desplaza a unas inmensas velocidad. Cada fuerte golpe que iba lanzando era salvaje y brutal en grandes cantidades, pero sabía que su rival era más o menos fuerte, pero aún así su diversión no sería mucho, por lo cual estaba usando el dominio de la oscuridad en dejar partículas de ese poder en cada golpe que ella daba. Assassin ni en cuenta de lo que pasaba por su cuerpo, por más que quisiera ver no podría al estar intento no morir en el fuerte intercambio de golpes, pero estaba haciendo más que eso. Cada golpe que recibió le hacía un fuerte daño, por más que quisiera evitarlos era muy imposible. Durante unos largos minutos las dos guerreras habían mantenido una larga batalla, que en el cielo solo se veían las fuertes ondas de ki que eran expulsadas por los intensos golpes que se estaban dando. Kara en microsegundos le dio unos salvajes golpes a una gran velocidad sin guardarse nada en lo más mínimo, usando una fuerza impresionante. Assassin salió disparada a una gran velocidad, que donde iba pasando solo iba generando un gran caos hasta impactar en el suelo, que se generó una inmensa explosión sin dejar nada a su paso, nada más que un inmenso caos. Creo que esta vez me he pasado con ese golpe, pero dime, ¿estás lista para seguir más rondas, o has llegado a tu límite? Dime qué ha pasado, diría Kara, la cual solo tenía una pequeña sonrisa mientras veía a la guerrera. Maldición, esos golpes no han sido para nada normales, he sentido un caos en mi interior por lo salvaje de los golpes. Pensé que esta batalla sería como las que había tenido, ganándose fácilmente, pero no es así. Los guerreros que de verdad son poderosos no se dejan humillar por guerreros de esa supuesta mesa redonda. Lastimosamente mi poder está al límite, mi cuerpo no será capaz de soportar más liberación de poder, y si lo hago moriré en el intento, diría Assassin seria. Lastimosamente tu muerte llega en este lugar, pero antes que todo me voy a desquitar con unos verdaderos golpes y después te haré morir, diría Kara, la cual se lanzó a una gran velocidad que a su paso solo se generó un gran caos. En eso comenzó a lanzar una fuerte cantidad de golpes, cada uno tenía un inmenso poder, ni hablar de la fuerza temible que le ponía a cada golpe. Ella no se estaba con juegos, sabía que la batalla era seria, pero su rival no podría ni defenderse de los fuertes golpes, hasta que le dio un fuerte rodillazo que la clavó en el suelo, que se generó un gran cráter, mientras tomó vuelo mientras veía eso. Supernova, caos invertido, muere, diría Kara, la cual lanzó una supernova con un poder inmenso, ni hablar del caos que se iba generando por ese inmenso poder. En eso impactó en el suelo, que se generó una fuerte explosión, que todo lo que había a su paso se iba destruyendo sin dejar nada a su paso. El caos que se estaba generando estaba siendo inmenso, y una inmensa explosión que se terminó generando en el lugar de la batalla. Ahora distorsión del cuerpo, destrucción interno, sufrimiento, diría Kara, cuando activó su dominio en las partículas del cuerpo de la guerrera, hasta no dejar nada de ella, borrando toda existencia de ella, ya que sabía que los Assassin tiene el poder de regenerarse desde cero si hay una pequeña parte de su cuerpo. He ganado una batalla fácil, la verdad, no es nada del otro mundo, pensé que sería algo del otro mundo, pero una batalla normal, pero ahora es turno de ir a donde el rey, él puede estar en verdaderos apuros, y yo aquí perdiendo el tiempo, diría Kara, la cual salió a una gran velocidad. A la vez que ella salió se encontró con Arturia, la cual estaba seria por perder tiempo en una batalla. Veo que has terminado tu batalla casi al mismo tiempo que yo, pero dime, ¿acaso los asesinos no tienen un gran poder o solo es una decepción? Diría Arturia seria. La verdad es una decepción el poder de dicha, pensé que tendría más, pero solo me hizo perder horas de mi tiempo. ¿Qué tal? Nuestro rey ha muerto, no sabemos cómo pueda estar, diría Kara. No te preocupes, el tiempo ahora es largo, el rey Arturo aún no llega, faltan más de 24 horas en llegar a pesar de sentir los ki cerca, entre más te acercas el tiempo hace lo suyo. ¿Acaso has olvidado esa técnica que está en las entradas del palacio? Diría Arturia.
Cierto, se me había pasado que tenemos infinito tiempo, entre más te vas acercando y si no usas una técnica para romper eso se te hará un largo viaje. Bueno, vamos más rápido y así llegamos al mismo tiempo, para ayudar porque no tomamos en cuenta algo, diría cara seria mientras tomo vuelo. ¿Qué fue lo que no tomaron en cuenta? Dime que me he perdido porque te veo muy apurada, diría Arturia seria. Nuestros rivales también han entrenado el poder que nos dijeron puede ser falso y ahora puede ser el doble de fuerte, lo que significa que nuestro rey se meterá a una muerte segura si no posee la ayuda de nosotros. Aunque no seamos fuertes podremos ayudar a debilitar al rival, diría cara seria. Pensé que lo habían tenido en cuenta, no pensé que no supieran algo tan básico en la guerra, diría Arturia seria por la situación. No, y ahora estamos en esos apuros, así que pongámonos en marcha, debemos llegar lo antes posible, no perder el ritmo, diría cara, la cual aumentó la velocidad porque sabía que el tiempo lo llevan en su contra. Por favor, algo tan básico no se lo saben, ya que debemos seguir al ritmo más rápido posible para poder ganar la batalla, diría Arturia, ya que sabía que ahora sí que estarían más perdidas. Las dos guerreras en segundos se iban moviendo a unas grandes velocidades que por donde vieras pasar solo verías a dos destellos valor a unas altas velocidades. Ahora nos vamos minutos o horas antes con el Rey del Sol y el Rey Kratos, dos reyes supremos, se estarían viendo cara a cara, sin nada que oponerse, los dos poseían una pequeña sonrisa. Kratos, ¿no te llamas Rey Supremo Kratos o Rey Emperador Dimensional? He escuchado de tu excelencia, pero me gustaría comprobar que eso sea cierto. A ver, ¿qué tan fuerte eres o solo eres un charlatán como todos?, diría Azuka con una pequeña sonrisa, pero él había visto las batallas y sabía que Kratos no era un guerrero cualquiera, su poder es impresionante, por algo es un Saiyajin de la raza más temida de las dimensiones. Jajaja, vaya, veo que poseo pequeños fans por las dimensiones. ¿Que deseas un autógrafo de un verdadero rey o que deseas?, diría Kratos, el cual solo poseía una pequeña sonrisa. Solo sueñas, Saiyajin, y sueñas en grande, solo así eres bueno, pero ¿qué le vamos a hacer para hablar? Eres bueno, espero, y no seas como los Saiyajines de charlatanes, diría Azuka, el cual se había lanzado a una inmensa velocidad a donde su rival, que a su paso generó un gran caos. Nada mal, la verdad, espero ese poder sea grande y no una decepción, aunque cada caballero de la mesa redonda es interesante, cada quien posee un nivel de poder brutal, ni hablar de sus grandes egos que los hacen aún más imparables porque no bajaran la mirada ante nadie, diría Kratos, el cual se lanzó a una inmensa velocidad que por donde había pasado generó un gran caos. En eso los dos guerreros se dieron un salvaje golpe que la zona de combate en toda su plenitud tembló por completo, y de la cual se comenzó a ver cómo se iban impactando unos salvajes golpes, cada uno que se iban impactando era bestial, que por donde los dos guerreros se veían pasar generaban un gran caos. La batalla de ambos era salvaje, y eso que solo era el puro calentamiento de sus músculos, para ver la gran fuerza que eran capaces de lograr sin perder usar fases o más niveles de su poder, ya que ambos sabían el poder de cada uno. Durante unos largos minutos los dos guerreros se desplazaban dejando caos y destrucción por su inmenso poder, y ni hablar de la fuerza que estaban usando en ese pequeño intercambio de golpes. Kratos, Emperador Dimensional, no lo haces nada mal, eres un guerrero impresionante a pesar de no ser rival para un guerrero de la mesa redonda, me sigues el paso a pesar de todo, pero ¿por cuánto tiempo serás capaz de soportarme?, diría Azuka, el cual solo poseía una pequeña sonrisa mientras estaba esquivando los fuertes golpes y esquiva las veloces patadas que iban a donde él. Jajaja, no te creas la gran cosa, la batalla solo acaba de comenzar, ni uno de los dos estamos demostrando nuestro gran poder. Cuando sea la hora de ver quién es más fuerte, ahí sí habla como perro, pero ahora solo guarda silencio, que para eso sí que serás muy bueno, ¿o me equivoco?, diría Kratos, el cual no paraba de lanzar fuertes cantidades de golpes. Si lo que dices, eres igual a todos los de tu raza, habladores y habladores hasta que los dejan humillados como perros, diría Azuka, el cual comenzaba a tener dificultades en esquivar los fuertes golpes, pero aún así era un gran guerrero imparable. Jajaja, dime, ¿acaso ustedes que están en el mismo reino dimensional se han enfrentando a un guerrero llamado Son Goku, o para mucho el rey del infinito? ¿Acaso han tenido el valor de darle la cara? ¿Ustedes no son capaces de dar la cara por el temor por tu reacción que has tenido? Tu rey, ni hablar, enfrentarse a Son Goku no es nada fácil, por eso no son capaces de dar la cara, por eso, diría Kratos, el cual le dio un salvaje golpe en toda la cara a una alta velocidad. Azuka salió disparado a una gran velocidad que por donde iba pasando solo generaba un gran caos hasta impactar en el suelo, que se generó una fuerte explosión que todo a su paso se destruyó por el salvaje impacto. Creo que esta vez me pasé con ese golpe, porque mira dónde has caído. ¿Acaso te puedes mover o aún estás en tu peor estado o cómo es la cosa?, diría Kratos en burla, viendo al guerrero con una pequeña sonrisa desde las alturas.
Nada mal ese golpe, me tomo un poco descuidado, pero espero no sea eso todo lo capaz de hacer una buena batalla, donde sienta que mi vida pase por mis ojos, pero solo eso, porque de ganar es imposible. Tú, un perro de las dimensiones, bueno, perro abandonado porque nadie te desea en su dimensión, diría Azuka, el cual solo posee una pequeña sonrisa. Si lo que digas, porque más parece que el perro es otro. Dime quién le lame los pies a un rey cada vez que dice algo. Dime quién es el que está ahí haciendo lo que le dicen yo. No, verdad, ese eres tú. Yo solo veo a un estúpido que se cree el mejor cuando solo es un estúpido perro, diría Kratos, el cual le enojaba ese aspecto ser llamado como perro cuando nada que ver. Pues porque es nuestro deber como guardianes y guerreros de una famosa mesa, algo que tú en ninguna historia vas a lograr, solo serás un estúpido con egos de grandeza, para eso sí eres bueno, pero lo demás solo eres un vil estúpido, diría Azuka, el cual estaba serio. Dices que yo soy el que hablo mucho, pero tú estás peor que yo, hablas y hablas, pero dime, ¿acaso solo eres bueno hablando? Porque en poder no lo veo, diría Kratos. Azuka, tienes órdenes directa de eliminar a los dos Saiyajines que están contigo. No quiero molestias en mi palacio, la pelea con mi padre solo quiero ella y yo, nadie más. Hay una protección en el palacio para que solo entre ella las demás se quedan afuera, diría el rey. ¿Cuál otro Saiyajin? Yo solo veía a este estúpido, no veo más Saiyajines, diría Azuka, el cual no había entendido bien eso. Usa el ojo místico de la muerte, te muestra la realidad de las cosas y el Saiyajin que está oculto, así que termina con los dos y te espero aquí para darte una buena recompensa, diría el rey con una sonrisa. Pero ese Saiyajin es el guerrero del infinito, le agradezco que me ponga mucha confianza, pero sabe el gran poder de dicho guerrero y que su poder no posee límites, diría Azuka, el cual estaba serio. Tienes las rocas multiplicadoras de poder, no te pongas a que no usalas y elimina a la basura, así de simple. Espero que cumplas con la misión sin fallos, entendido, diría el rey, el cual terminó comunicación. Maldición, esta batalla se me pondrá más complicada, pero lentamente haré todo, no atacar a el Saiyajin del infinito hasta que me sienta en confianza y tenga esta ganada, diría Azuka en sus pensamientos. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan pensativo? ¿Acaso mi poder te ha dejado que pensar? Diría Kratos, el cual se ponía en pose de combate. Espero seas fuerte porque no quiero perder tiempo contigo, diría Azuka, el cual se ponía en pose de combate también. ¿Qué pasará en el próximo cat? ¿Cómo terminará esta batalla y guerra? No olvides dejar tu like para más partes de todo esto.